Como les había comentado, esta primera parte es que acabamos de dar, es la comprensión cómo actúan las enzimas. Esa comprensión debemos de tenerla muy, pero muy bien fija, ya que depende de, esas, de esos factores para que se tenga en el laboratorio una excelencia en el resultado, ¿sí? Quiero que me avisen si ven mi pantalla, por favor. Sí, Sí, profe, sí se profesor. ve tu pantalla. Ok, bueno, yo soy la que no veo, Tu presentación no que se ve. estoy presentando. ¿No se ve? Bueno, Ahí sí. ahí, bueno, del hígado. Ustedes saben que el hígado es un órgano extraordinariamente complejo, es un órgano único, ¿verdad? Y tiene un amplio funcionamiento que cualquiera de ellos produce grandes trastornos, su disfuncionamiento, ¿verdad? Ya que realiza tareas como que están clasificadas o que están muy relacionadas al metabolismo, a la excreción, al transporte, a la desintoxicación, al almacenamiento de sustancias, a la parte hematológica y la parte inmunológica. Esta amplitud de funcionamiento hepático hace que se la pueda estudiar en forma muy, en forma particular y en forma general. Una de las tareas que nos compete, perdón, es la de estudiar generalmente en algunas patologías. Pero para eso, como ustedes todavía no dieron fisiopato, vamos a describir un poquito estas palabras, ¿sí? Que vamos a ir utilizando en el transcurso de esta clase. La palabra hepatitis, la palabra itis, ya nos está indicando un proceso inflamatorio y siempre generalmente es de naturaleza aguda, ¿verdad? En el caso de la hepatitis, es un proceso inflamatorio, necrótico, parcial, difuso del hígado y pues puede tener varias causas. La más interesante o la que más se da es la viral. También podemos tener infecciosa y bacteriana. Este viral es la que produce mayor inflamación y está dada por los virus A, B, C, ¿verdad? La D y la E son mucho más escasos. También podemos tener hepatitis autoinmunes o hepatitis tóxicas por acción de ciertas sustancias, drogas, fármacos o la droga que es el alcohol. Todo eso hace que se inflame y se pueda manejar de acuerdo a los estudios de formas diferentes. Luego tenemos otra palabra que se denomina colestasis, éstasis. Siempre es la palabra éstasis, es parada, ¿verdad? En este caso es la detención o supresión del flujo biliar desde el polo canalicular del hepatocito hasta el duodeno. Está trancado, está obstruido. Esta obstrucción hace que el flujo biliar regurgite totalmente, se elevan específicamente la bilirrubina y una parte se puede eliminar por orina, ¿verdad? Pero eh, el problema está en esta zona. No afecta por lo general al órgano en sí, sino que al polo canalicular, al camino de la vesícula biliar, ¿verdad?
Y por último tenemos ya el proceso irreversible. Ambas patologías generalmente son reversibles, ¿verdad? Dependiendo el tiempo en el cual ustedes le tomaron. Pero la cirrosis ya es un proceso en el cual hay una alteración final del hígado que se caracteriza por el desarrollo progresivo de una fibrosis, ¿verdad? En esto ya se hizo camino al andar. Fue probablemente habrá empezado con una hepatitis que no se ha curado, que no se ha detectado y va produciendo una fibrosis hasta llegar a que totalmente el hígado quede inactivo. Es un proceso ya totalmente irreversible en los cuales ya simplemente son los cuidados paliativos, ¿verdad? Bueno, habiendo generado estas tres situaciones en las que vamos a estar hablando cada rato, vamos a ver qué análisis ustedes nos piden para estudiar al hígado. El análisis se denomina hepatograma o perfil hepático. Acuérdense que la palabra perfiles, todos los perfiles fueron hechas simplemente para eh, colocar ciertos analitos útiles y que se pueden ampliar, ¿sí? Porque como vieron ustedes, el hígado es demasiado amplio. Si vamos a hacer todo lo que significa la función hepática, no podríamos terminar nunca el análisis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho la vez pasada el perfil proteico, ¿verdad? Ahora, las proteínas se sintetizan en el hígado. Para eso ustedes nos pidieron proteínas totales, albúmina y globulina. Ahora vamos a estudiar desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, cuando se pide un hepatograma o un perfil hepático, es actualmente un análisis de rutina. Cuando ustedes tienen un ingreso, ya sea en la urgencia o en la emergencia, o van a hacerle un chequeo general a un paciente que se les va a su consultorio, existen unos parámetros rutinarios que empiezan por lo general con el famoso hemograma. Hemograma, glicemia, urea, creatinina, perfil hepático, perfil lipídico. Esos son rutina total, ¿verdad? En el cual el médico pide para posesionarse en el momento del ingreso o en el momento que ustedes toman a ese paciente. Entonces, este panorama se puede pedir a todas las edades, no necesita un ayuno muy profundo, pero siempre tenemos que pensar que los lípidos interfieren en nuestras reacciones, que la mayoría son enzimáticas. Acuérdense, las enzimas son exquisitas. Si nosotros le alteramos algún factor, ya no puede ingresar el lípido como un inhibidor y no producir el producto adecuado, ¿sí? Por supuesto que en un hepatograma se pide cuando ustedes tienen un paciente con náusea, dolor de estómago, dolor abdominal, siempre se pide, acompañado de lo demás, ¿verdad? Pacientes que están de color amarillento, porque piensan ustedes que la bilirrubina se encuentra elevada, síndrome que se denomina ictericia. En todos los pacientes que ustedes tengan en su vida, los cuales están siendo medicados de manera consecutiva, crónica, en forma, ¿cómo les diría?, constante, por medicamentos, especialmente estatinas que son para el colesterol, las pacientes que son autoinmunes, que utilizan muchísimo antiinflamatorios, anticonvulsivantes, todos los medicamentos que ustedes van a seguir su camino
por mucho tiempo, deben monitorear al hígado. El hígado les da una pauta en el momento que estos medicamentos se vuelven hepatotóxicos, ¿sí? Entonces hay que hacer un, un paro en esto, hacer una protección para el hígado para que no se convierta, no se produzca la fibrosis de las células hepáticas, ¿sí? Bueno, por supuesto que también en pacientes con virosis utilizan muchos actualmente en la parte de coronavirus. Cuando tuvimos pacientes con dengue, utilizaban muchísima cierta parte del hepatograma que le está indicando a ustedes que hay un toque de alerta, hay un toque hepático, ¿sí? Entonces tiene una aplicación demasiado grande, demasiado interesante el pedido de un perfil hepático o un hepatograma. Muy bien. Ustedes saben, acabamos de ver que nosotros tenemos las enzimas producidas por nuestro organismo, que son producidas la mayoría por el hígado, son de naturaleza proteica, ¿verdad? Estas enzimas están en una condición estable, pero cuando se produce una lesión o una injuria en el hígado, porque estamos hablando de esto, hace que se liberen esas enzimas, ¿sí? Entonces, la enfermedad hepática está dada por el estudio de un conjunto de pruebas laboratoriales para el reconocimiento y la caracterización de las diferentes afecciones hepáticas. La interpretación que ustedes le dan es lo que vale, ¿sí? Y esa medición de enzimas se usa para evaluar la extensión del daño, para la diferenciación de los diferentes estadios, la diferenciación también, la localización, en qué parte del hígado está el daño, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza un conjunto de enzimas y también la concentración de la bilirrubina, que es un pigmento. A continuación, vamos a estudiar cada uno de ellos. Vamos a estudiar a las enzimas, ubicándolas en su lugar, ¿sí? Le vamos a estudiar a la bilirrubina y vamos a estudiar también a una función hepatocelular que habíamos ya visto, que son únicos, ¿verdad? Esta función hepatocelular quiere decir que nos está significando que al pedir la albúmina, el tiempo de protrombina, el colesterol, la colinesterasa sérica, estamos pidiendo la función hepática, ya que estas determinaciones son de síntesis hepática y su alteración significa mal pronóstico para nuestro paciente, ya que cuando desciende la albúmina, ya saben ustedes, inferior a 2, la ATP se prolonga, el colesterol aumenta pero extraordinariamente o desciende sin aparecer, la colinesterasa se reduce, nos está indicando que ese hígado está totalmente ya disfuncionante. Bueno, vamos a estudiar a las enzimas. Miren, las enzimas que componen un hepatograma son las transaminasas, que son la AST, ALT. Estas tienen una localización, ay, Dios mío, hay muchísimo ruido hacia mi barrio, hepatocelular. ¿Qué quiere decir? Son competencias del hígado, pero no son exclusivas, ¿sí? Vamos a aprender que no existe una enzima a no ser que sea la de la próstata, ¿sí? Pero estas comparten
su localización en varios órganos. Entre ellas tenemos la AST, la ALT, la láctico deshidrogenasa. Para el camino tenemos estas tres enzimas. Estas enzimas canaliculares son la fosfatasa alcalina o ALP, la gamma GT, la gamma glutamiltransferasa y la sinclonucleotidasa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a empezar a comprender dónde está el daño, si está tocado el hígado o pasó el hígado y por el caminito está el problema, ¿sí? O puede ser también antes del hígado. La bilirrubina puede estar presente o ausente, pero forma parte del hepatograma. Y aparte se pide las determinaciones de albúmina, TP, colesterol. Esta la Che, no se vayan a preocupar, les voy a decir específicamente cuándo van a pedir. Bueno, acá vamos a mirar a estas dos. Cuando ustedes nos piden hepatograma, es imposible que nosotros no le hagamos la GPT y la GOT, o la AST, la ALT, ¿sí? O la SAT o la LAT. Todos esos nombres se pueden tener. Estas enzimas son transferasas que transfieren un grupo amino a un cetoácido aceptor y dan lugar a otro tipo de aminoácidos que son diferentes a los originales y que aumentan en caso de que hayan sido afectadas. Acuérdense que tenemos nosotros valores normales, ¿sí? Estos se disparan cuando le tocas al hígado. Entonces, estas dos enzimas, acá tenemos a la GPT y la GOT, ¿verdad? Tienen una importancia clínica impresionante, ¿sí? Y son las que encaminan a ustedes a la, ¿cómo se llama? A la interpretación de la lesión del hígado. Vamos a aprender también que estas transaminasas aumentan por filtración, por injuria de la membrana o por daño celular, apoptosis o bien en la necrosis. O sea, está participando desde el primer instante hasta el último instante, ¿sí? Y vamos a conocer que la GPT, la transaminasa glutámico pirúvica, ¿verdad? Es de localización citoplasmática y está también en la membrana del hepatocito, ¿sí? Y se la conoce que es relativamente específica del hígado. Realmente no hay en otro lugar en las cantidades como existe en el hígado. Por eso es demasiado sensible al daño y cuando hay una injuria es la primera en subir y la primera en bajar también, ¿verdad? Y esta GPT es muy noble porque les indica a ustedes ya al instante el daño que pueda aparecer en el hígado, ¿verdad? Y la GOT, sin embargo, es citoplasmática y mitocondrial, ¿sí? Está mucho más adentro de la célula y no es exclusiva del hígado. Hay una buena cantidad en el corazón, en el músculo esquelético, en los riñones, en el cerebro, en el páncreas, en los eritrocitos. Por lo tanto, esta GOT se puede pedir en un perfil cardíaco. Se puede pedir cuando tiene acompañado de las enzimas musculares, ¿verdad? Cuando hay problemas en los riñones, cuando hay una pancreatitis, tiene un valor limitado, pero su valor mayoritario se encuentra en el pedido del hígado y en el pedido del cardíaco, ¿sí? Y tiene la capacidad o la característica es que aumenta en forma discreta
al inicio de la enfermedad, ¿sí? Fíjense ustedes, la GPT, me entra el virus de la hepatitis A, hago la incubación y me vuelvo amarillita y el médico me pide un hepatograma. Mi GPT va a estar 1000, mi GOT va a estar 80, ¿sí? Porque la lesión es mucho más grande, más profunda. Pero ¿qué pasa cuando eso se me invierte? Cuando yo tengo 80 de GOT y tengo 60 de GPT. Eso nos está indicando mayor lesión hepática y mal pronóstico para el paciente, ya que la lesión es mucho más profunda y va a tardar mucho más en curarse, ¿sí? Tenemos un cociente que ustedes utilizan mucho, pero es prácticamente lo que les estoy diciendo, que se llama cociente de derritis, en el cual ustedes hacen esa evaluación entre la concentración de la GOT y la GPT, ¿sí? Cuando se tienen valores parecidos o superiores la GPT sobre la GOT, tengan la seguridad que ese paciente inmediatamente va a aquietar en el momento que pase esa inflamación, ese momento crítico, y va a desaparecer, ¿verdad? Ahora, cuando las enfermedades ya son mucho más crónicas, esa, ese cociente se invierte. Y en una de las que más se puede observar es cuando son alteradas por ciertas drogas como el alcohol, ¿sí? Se puede también alterar por fármacos, pero la que más nos indica es que la GOT está por mayor que la GPT cuando tenemos un paciente con hepatitis alcohólica, ¿sí? Esta hepatitis alcohólica es una hepatitis que se va haciendo camino, ¿sí? Tiende a ser la cronicidad y tiende a ser la cirrosis. Por lo tanto, una atención es cuando ustedes tienen más GOT que GPT. ¿Está hasta acá claro, chicos? ¿Sí? Sí, sí, Profe, sí. ¿No? Tal vez. ¿puedes repetir un ¿Sí? poco? Me perdí en cómo es. ¿Qué crees que te repita? ¿Cuál de Que ellos? cuando esta última, Bueno, este es, tenés que pensar en la localización enzimática, ¿sí? Cuando vos te acordás que la GPT está solamente en el citoplasma, en la membrana, y el citoplasma, vas a pensar que al producirse la injuria al órgano, ¿verdad? O al paciente, al organismo, esta se eleva bruscamente, ¿sí? Y se elevan ambas. La otra está citoplasmática y también en las mitocondrias, en el núcleo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si la GOT se eleva más que la GPT, ¿cómo sería el daño? ¿Mayor o menor? ¿Eh? Decime. Hola. ¿sería un daño? ¿Sería mayor o menor según la localización? Si vos le tenés en la muralla nomás a la cosa, pero si entra en tu dormitorio, ¿el daño cuál es? ¿Mayor o menor? Mayor. Bueno, entonces, si tenés más GOT, transaminasa glutámico oxalacética, que es el nombre, el daño va a ser mayor. ¿Entendés? Este cociente te está indicando que el daño del hígado es mayor y que si esto continúa así, se va a volver crónica y la cronicidad le lleva hacia la cirrosis, ¿sí? Y eso se ve muchísimo cuando el paciente en forma continua utiliza el alcohol o otras drogas hepatotóxicas, ¿sí? Entonces, puede ser
te tiene que llamar la atención en un paciente que tiene más GOT que GPT. ¿Está? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe, ya está Sí. claro. Bueno, esas dos enzimas son de localización hepatocelular, ¿sí? Esta otra enzima es ya canalicular, el caminito. Y vieron ustedes con la doctora Silvia que tenemos diferentes tipos de fosfatasa alcalina. Tenemos la 1 que está en el hígado, que tiene una gran cantidad, pero también hay muchísimo en el hueso, ¿sí? En el intestino tenemos en menor cantidad y la placentaria aparece en embarazadas aproximadamente entre 16 a 20 semanas de embarazo. Tenemos que tener en cuenta que esta fosfatasa alcalina no toca al hígado, está en el camino, ¿verdad? Ustedes por anatomía tienen que ubicarse en lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y cuándo se altera esta fosfatasa alcalina? Cuando hay una obstrucción, cuando hay un tumor, cuando hay un cálculo, una piedra en el camino. Entonces hace que regurgite totalmente y no circule libremente la bilis, ¿verdad? Entonces, por eso se denominan canaliculares. Ahora, hay que tener en cuenta que la fosfatasa alcalina se incrementa, entre comillas, como efecto fisiológico que ustedes tienen que tener en cuenta. Si ustedes tienen una mujer embarazada que les viene con valores aislados de fosfatasa alcalina, tienen que pensar que ella está elaborando la fosfatasa alcalina de origen placentario y hace que durante su embarazo tenga en forma discreta o elevada una cantidad mayor de fosfatasa alcalina, ¿sí? Si tienen ustedes un joven en crecimiento, un niño en crecimiento, obvio, hay un movimiento de los osteoclastos que producen una gran cantidad de fosfatasa alcalina de origen óseo. Por lo tanto, en los niños y adolescentes en periodo de crecimiento, vamos a tener mayor cantidad de fosfatasa alcalina sin que el paciente tenga obstrucción. En mujeres posmenopáusicas, que ya la resorción ósea es diferente, ¿sí? En estas personas, ustedes tienen que considerar la edad del paciente y el estado estrogénico que tiene esa paciente, ¿sí? Entonces, estas son situaciones en las cuales la fosfatasa alcalina se encuentra elevado sin que sea patológico. Lo patológico es cuando hay una piedra en tu camino, ¿sí? O cuando hay algo que le está obstruyendo. Estos no son, pero tienen elevado. ¿Qué va a aparecer con las enzimas hepáticas? Vamos a tener enzimas hepáticas normales, pero el camino va a estar elevado. Pero si estás dentro de esta área, vas a considerar que son incrementos fisiológicos. Otra cosa que se ha visto es la ingesta de hierbas medicinales o drogas que están polulando por todo el mundo, ¿verdad? A través de la internet, a través de los diferentes, ¿cómo que se llama? Redes sociales, como se dice ahora, en el cual las personas toman sin conocer su efecto y que no son reportadas al médico. Yo, bueno, le voy a ir a decir a mi doctor, ¿sabes que yo tomo la hoja de, qué sé yo, la hoja hervida o amanecida de la, de la aloe vera, porque acá mi vecina de al lado le hizo bajar 5 kilos en 24 horas? Voy a tener cierto recelo en decirle, ¿verdad? Igual
con estas hierbas medicinales que se compran, las drogas que se venden a cacharrata especialmente. Entonces, cuando ustedes no están en este incremento fisiológico, le hacen una ecografía, no encuentran absolutamente ningún camino alterado, deben conversar tranquilamente con su paciente hasta lograr saber qué cosas está tomando que a ella o a él le parece así tan inocuo, ¿verdad? Pero que ha afectado. Ustedes no saben, por ejemplo, ahora esa cuestión de la ivermectina, no sé bien decir esa palabra. Esa droga tiene un efecto hepatotóxico, ¿sí? No sabemos cómo la gente ha tomado en cantidades industriales sin estar enfermos, ¿verdad? Si se hubiese hecho un estudio haciendo un perfil hepático en esas personas, no sabemos cómo habrá afectado al hígado, ya que es un antiparasitario que tiene una potencia diferente para las personas humanas que está dirigido para el reino animal, ¿verdad? Entonces, en todas las cosas tienen que tener un punto y una parte. Chicos, esa fosfatasa alcalina forma parte de nuestro patograma. Hicimos ya GPT, GOT, fosfatasa alcalina. La gamma GT o gamma glutamil transferasa es otra enzima canalicular, ¿verdad? Es una transferasa también y tiene la particularidad de estar en el hígado y también en el conducto biliar. ¿Cuál es el encanto de esta gamma GT? Esta gamma GT, hay valores normales en enfermedades óseas, intestinales y en embarazo. ¿Recuerdan ustedes que la fosfatasa alcalina aumenta en la parte ósea? Tenemos también la fosfatasa alcalina de origen intestinal y tenemos la placentaria. Acá no hay nada que te interfiera, ¿sí? Puedes tener estos tres tipos de pacientes. Si tenés, no se altera la gamma GT. Certifica el origen hepático o extrahepático de la fosfatasa alcalina. Valores elevados tiene la contraparte que también se eleva en otras enfermedades extrahepáticas y tiene la virtud que se eleva cuando está tomando alcohol el paciente o por ciertas drogas hepatotóxicas. Es mucho más sensible. La fosfatasa alcalina no puede adivinar que está tomando alcohol, ¿sí? No podés adivinar por la fosfatasa alcalina que está consumiendo alguna droga que le afecte al hígado. Esta, sin embargo, tiene la particularidad de incrementarse por la ingesta de alcohol y ciertas drogas. Pero tiene el defecto de que vos tenés que saber si no tiene alguna de estas enfermedades, diabetes, hipertiroidismo, artritis, bla, 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 que también puede estar alterada la gamma GT, ¿sí? La única cosa que esta no se va a elevar en forma altísima en esos pacientes, en forma discreta, pero en una hepatitis alcohólica, ¿qué se va a elevar? La GOT sobre la GPT y la gamma GT, ¿sí? La fosfatasa ni fu ni fa, no le hace absolutamente nada. Vamos a mirar esto. Miren, si nosotros tenemos un paciente que tiene fosfatasa alcalina elevada con gamma GT normal, ustedes van a pensar que puede ser de origen óseo o de origen intestinal, o si tenés una embarazada placentaria, ¿verdad? Si tenés ambas elevadas, estas dos son canaliculares, ¿sí?
el camino de la vida. Acá, obstrucción. Se te cayó acá una piedra en tu camino y obstruye el camino. Colestasis es estas dos enzimas que vamos a acompañar con bilirrubina. Y si tenemos una fosfatasa alcalina normal y una gamma GT alterada, vas a saber que es hepatitis alcohólica de origen hepático o extrahepático. Por lo general es inducida por el alcohol. Entonces, señores, doctores, señoras, doctoras, GPT, GOT, fosfatasa alcalina, esa es un hepatograma normal. Aparte me tenés que pedir la gamma GT, ¿sí? Famoso, ese no le cubre el seguro. No es porque sea cara, absolutamente no es cara, pero le hicieron así de importante, ¿verdad? Con la gamma GT vos vas siguiéndole a tu paciente con respecto a la ingesta de ciertos medicamentos o de ciertas drogas o, en su defecto, el alcohol. Estamos hasta acá. Otra que es también canilicular es la 5-nucleotidasa, que si se sintetiza en el hígado tiene prácticamente la misma información que la gamma GT, pero solamente está en enfermedades del hígado. No afecta absolutamente a las óseas, ¿sí? El problema de la 5-nucleotidasa es que tiene baja especificidad y tiene un valor específicamente cuando llegamos ya al final del camino. Entonces, no se la pide porque se supone que antes de llegar a la cirrosis, vos tenías que haber detectado el problema mucho antes, ¿sí? Por lo tanto, no le pedimos, no nos piden ustedes en un hepatograma normal, no se la usa dentro del hospital y el pedido se hace exclusivamente en cierto tipo de pacientes. ¿Está? Bueno. La láctico deshidrogenasa que habíamos conversado también en el primero, que era hepatocelular, sí, es cierto, es hepatocelular, pero también hay en muchísimos lugares. Hay en el músculo esquelético, en el cardíaco, en los eritrocitos, en el cerebro, en el riñón y en el hígado. Por lo tanto, es poco específica. Por lo tanto, colocarle a la láctico deshidrogenasa dentro del hepático sería una pérdida de tiempo y una pérdida de reactivo y de plata, ya que no estaría afectado y no te va a decir nada. ¿Por qué? Porque las otras superan por su localización, ¿sí? Entonces no la incluimos dentro del hepatograma a no ser que nos pidas aparte. Vamos a ver que esta láctico se pide muchísimo cuando estamos frente a una situación cardíaca o cuando estamos frente a una anemia hemolítica, tiene un valor y tiene mucho valor de pronóstico para detectar algún cáncer o alguna enfermedad maligna, ya que tiene la sensibilidad de aumentar en forma drástica y en forma aislada. Pero vos tenés que saber dónde está el problema. Podemos tener cáncer de riñón, por decirle así, una cosa salvaje, y el paciente está así tranquilo, no tiene por qué subir la láctico. Es de pronóstico, pero no es de diagnóstico. No se la utiliza dentro del perfil hepático. ¿Estamos? Bueno, la colinesterasa sérica habíamos visto que es de síntesis. Entonces, cuando el hígado ya no responde, ¿cómo estaría esta colinesterasa? Si ya no produce, la única que su valor patológico es la reducción, es la Che, colinesterasa sérica, ¿sí? Y se pide mucho cuando tenemos pacientes que están expuestos a órganos fosforados, insecticidas,
gases, a los bomberos se le hace a menudo la che, ¿verdad? Se le hace se le debe hacer a los que están en contacto con ¿cómo se llama? Insecticidas. Hay un trabajo hecho por la facultad con respecto a los agricultores o a la población que están cerca de los cultivos transgénicos, ¿verdad? En el cual se hicieron estos estudios de la colinesterasa sérica, la sérica y la eritrocitaria, ¿sí? Si quieren ustedes saber más de ese trabajo, tienen que buscar el trabajo de la doctora Estela Benítez Leite, ¿sí? Que es la que hizo ese trabajo con los alumnos de biología, unos años antes que ustedes. Bueno, hemos hecho un amplio espectro de las enzimas, ¿sí? Ahora le vamos a complementar con este pigmento. Un hepatograma lleva el estudio de enzimas que hemos visto, GPT, GOT, fosfatasa alcalina, ¿sí? Y le completamos con la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento de la bilis que deriva del rompimiento de la hemoglobina de los eritrocitos que han sido destruidos en 120 días, ¿verdad? Esto se produce en el sistema retículo endotelial, donde hay una destrucción de esos eritrocitos formando nuevos aminoácidos, y este hierro hace que se transporte a través de la transferrina y por acción de las porfirinas, originan el grupo M. El M va formando la biliverdina. La biliverdina, por acción de la reductasa de bilirrubina, forma este tipo de bilirrubina. Forma un compuesto llamado bilirrubina, ¿verdad? Esta bilirrubina formado inmediatamente se denomina bilirrubina prehepática o bilirrubina indirecta o bilirrubina hepática indirecta. Me falta una. Hepática indirecta. No, en este momento no me acuerdo. Bilirrubina total, directa, indirecta. Bueno, esta bilirrubina prehepática indirecta o no conjugada, ahí ya está fuertemente unida a la albúmina, pero en forma reversible. Tiene características propias esta bilirrubina, ya que una vez captada, una vez producida, es totalmente liposoluble y es detectada en pequeñas cantidades en la sangre. Sin embargo, si hay en una situación patológica, hay mucha cantidad, es captada por el cerebro. Y eso es una patología muy, muy drástica que puede producir daños irreversibles. Vamos a ver enseguida. Una vez que se haya formado esta bilirrubina, empieza a deshacerse de esta albúmina y a través de transportadores que se llaman ligandina, que son la I y la Z, penetran en el hígado. Al penetrar esta bilirrubina en el hígado, que ya se deshizo de la albúmina, se conjuga con el ácido glucurónico en presencia de enzimas que son transferasas del glucuronilo, ¿verdad? Y forman dos moléculas de ácido glucurónico. Esta bilirrubina se denomina bilirrubina conjugada, bilirrubina directa o bilirrubina hepática, ¿sí? De esa manera pasa a la bilis, va siendo captada sobre un proceso de transporte, conjugación, y de esa manera pasa a la bilis mediante un sistema de transporte activo con consumo de energía. Esa captación, transporte y excreción se realiza justamente con esos transportadores, ¿verdad? Una parte ingresa al intestino, donde esa bilirrubina es reducida
por acción de bacterias y se convierte en urobilinógeno y va hacia las heces, ¿sí? Otra va hacia la circulación enterohepática, donde una parte se forma con el conducto digestivo, se reabsorbe y se vuelve a recircular al hígado, y otra va a la circulación sistémica, donde es eliminado por orina. Todo esto hace que nosotros tengamos dos tipos de bilirrubina. Una bilirrubina antes del hígado, otra bilirrubina en el hígado y otra por los caminos que van hacia la eliminación, ¿sí? Perdón, esa es la misma. Dos tipos de bilirrubina nomás tenemos. Bueno, esta es la misma cosa expresada en otra presentación en la que a ustedes mejor les quede, van a aprender. Bueno, como vieron ustedes, nosotros elaboramos una pequeña cantidad de bilirrubina porque tenemos que destruir nuestros eritrocitos, ¿verdad? Ese es un proceso fisiológico. Ahora, cuando hay un aumento de la bilirrubina, tenemos un síndrome que se llama ictericia, ¿sí? La ictericia se puede manifestar y se puede detectar por la coloración amarillenta que presenta el paciente en las escleras de los ojos, en las membranas mucosas y en la piel, ¿verdad? En algunos casos no se detecta mucho en el paciente, pero te llama la atención un cierto brillo o una cierta pigmentación que tiene tu paciente. También tienen que tener en cuenta que hay una producción exagerada de carotenos en ciertas personas, o hay algunas enfermedades que producen un tinte amarillento sin estar afectado el hígado. Por lo general son los pacientes dializados. Ustedes, los pacientes dializados, le van a ver de un tono pálido y tiene un pequeño toque verde, medio amarillo verdoso, ¿sí? Esa es la hiperproducción de carotenos que ellos levantan y que puede confundir. Estas personas tienen, si ustedes no le encuentran amarillentas, ¿verdad? Debajo de la lengua a veces están, o en la palma de la mano. Se puede, en el pliegue, al doblar la mano, ustedes van a ver ese tinte amarillento. Cuando tienen ese paciente de ese tinte amarillento, están frente a un paciente ictérico porque su bilirrubina superó los 2 miligramos. Tenemos hasta 1 miligramo por decilitro más normal. Bueno, estas características, como les había indicado, son sumamente estudiadas. Ya sabemos que la bilirrubina indirecta, la primera en producirse, es libre, no conjugada, prehepática. Todos esos nombres pueden tener, ¿verdad? Está unida a la albúmina, es liposoluble, no puede eliminarse por orina. Estas son características propias de ese lugar en esta zona, ¿sí? Acá, acá, acá. Ahora, la directa ya tiene otras características. Está unida, es conjugada, es hidrosoluble, y cuando los niveles están demasiado elevados, realmente siempre se elimina, ¿verdad? Pero en cantidades prácticamente indetectables. Pero la importancia tiene cuando se lo elimina en demasía, cuando los niveles están demasiado elevados. El aspecto de un suero ictérico es este, chicos. Es un color anaranjado, es un color amarillo, a veces tenemos color verdoso, es un color fluorescente, ¿sí? Muy diferente al amarillo tranquilo que se tiene en un suero. Es diferente al color de la hemólisis, porque si nosotros sacamos mal la sangre, esto va a estar todo rojo. Ese no es ictericia. Esto es suero ictérico, ¿sí? O si le quitamos como un anticoagulante, vamos a informarle a ustedes plasma ictérico, ¿sí?
Esta es una reacción de Van der Merwe, en el cual se hace laboratorialmente la determinación de la bilirrubina directa, la indirecta y la total, en la cual en la total, por supuesto que vamos a tener ambas bilirrubinas, ¿verdad? A través de un reactivo, y para poder desdoblarla en la parte de la que es liposoluble, le vamos a agregar un alcohol, ¿sí? Acá vamos a utilizar el metanol, que va a solubilizar a la parte liposoluble y nos va a liberar la parte indirecta, ¿verdad? En el otro tubo que vamos a tener, vamos a hacer esta misma reacción con los reactivos que vamos a utilizar, pero acá no necesitamos del alcohol, ya que la bilirrubina directa o no conjugada es hidrosoluble. Bueno, entonces, fíjense, nosotros a ustedes, señores, les informamos bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Laboratorialmente, a través de esta reacción, nosotros dosamos la bilirrubina total y la bilirrubina directa o conjugada, y por diferencias calculamos la bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Está? Entonces, siempre ustedes van a tener bilirrubina total, directa e indirecta. A veces, cuando los niveles de la total son demasiado bajos, solamente le informamos la total. ¿Por qué? Porque se supone que estas dos están totalmente normales. Fíjense en los valores. Los valores de la total hasta 1.2 se consideran normales, ¿sí? La directa hasta 0.2, en mi cerebro existe el 0.2. Acá hasta 0.3 incluye esta presentación. De 0.2 a 0.3. Y la diferencia es la indirecta, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener pacientes alterados de acuerdo a la fracción que se encuentre alterada, ¿sí? En el recién nacido, como hay más producción de eritrocitos y no tienen la ligandina Y ni Z, ellos tienen una abundancia en la bilirrubina total a expensas de la indirecta o prehepática, porque todavía no tienen la capacidad para conjugar. Habiendo dicho eso, vamos a clasificar a nuestro paciente ictérico. Chicos, la bilirrubina puede estar presente o puede no estarlo, ¿sí? Pero forma parte del hepatograma. Si nosotros tenemos una GPT y una GOT alterada, podemos tener un paciente que absolutamente no tenga bilirrubina, ¿sí? Y al revés, podemos tener pacientes con bilirrubinas altas en donde no hubo toque hepático. Por eso nosotros tenemos que aprender a clasificar y hacerle hablar a nuestro resultado. Fíjense, acá tenemos prehepática. ¿Qué quiere decir eso? Antes del hígado, antes de la conjugación, vamos a tener bilirrubina no conjugada elevada por sobreproducción de bilirrubina. Las hepáticas podemos tener por alteración en la conjugación, ya sea en la conjugación, en la excreción o en la eliminación, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, en trastornos hereditarios como lo son el Gilbert, el síndrome del rotor, el de, ¿cómo que se llama este otro? El de Crigler-Najjar. Todos esos son trastornos autosómicos recesivos. Podemos tener
cuando el hígado está afectado y cuando tenemos intrahepática algo obstruido, intra, adentro del hígado. Entonces vamos a tener mucha elevación de la parte conjugada. En las poshepáticas, las pospasó el hígado, puede ser por obstrucción biliar o extrahepática. ¿Y qué tipo de bilirrubina vamos a tener acá? La directa, ¿sí? Bueno, acá tienen la misma cosa que les comenté, en el cual hay una gran cantidad de bilirrubina antes que ingrese al hígado. Entonces, en este tipo de prehepáticas no vamos a encontrar en la orina ni una gotita de bilirrubina, ya que esta bilirrubina está unida a la albúmina, no puede en ningún lado saltear el hígado y pasar al intestino y pasar a la parte del nefrón, ¿sí? Por lo tanto, en todas estas prehepáticas no hay bilirrubina en orina. Sin embargo, en las hepáticas, en ellos sí hay alteración de la parte hepática o del camino y puede aparecer en orina. Esta es nuevamente referente a la no conjugada. Todas estas alteraciones, estas son totalmente, ¿cómo se llama? Enfermedades de alteración de la excreción de la conjugación, ¿sí? No, sin embargo, la anemia hemolítica es de otro cantar en el cual hay poca cantidad de hierro debido a la ferritina y la alteración de la transferrina, ¿sí? Bueno, existe también otra ictericia en el cual es fisiológica del recién nacido. En ellos les había comentado que no hay bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque su sistema hepático es inmaduro, ¿sí? ¿Y por qué es inmaduro? Porque está unido fuertemente a la albúmina y no tiene los transportadores todavía, no tienen las ligandinas. Esas ligandinas I y Z son las que hacen que pueda ingresar en el hígado y producirse el acoplamiento con el ácido glucurónido. Entonces, hace que este recién nacido tenga bilirrubina elevada a expensas de la no conjugada prehepática o indirecta. Si la criatura sigue aumentando el nivel de esta bilirrubina, que es liposoluble, afecta al cerebro en una enfermedad llamada Kernicterus, que es irreversible, le vuelve al paciente, le afecta al sistema nervioso central de por vida, ¿sí? Utilizan fenobarbital y fototerapia. También tenemos el niñito que a los 2 o 3 días se empieza a subir la bilirrubina, el sistema hepático inmaduro, pero que no sube demasiado. Inclusive puede subir hasta 12, hasta 10, 12. Al ponerle la fototerapia, ¿verdad? Con luces blancas o azules, hace que se reduzcan los niveles se reduzca y se oxide la bilirrubina y desaparezca sin dejar huellas. Otro síndrome que aparece mucho es el síndrome de Gilbert, en donde también hay elevada cantidad de bilirrubina indirecta y se expresa esto porque tienen un defecto en la uridine fosfatoglucuronil transferasa que impide la conjugación adecuada y tiene un efecto muy interesante porque se expresa cuando el paciente está muy estresado, ¿sí? Y no tienen absolutamente ni un toque hepático, ¿sí? Solamente el toque es la bilirrubina. El
el paciente se vuelve amarillo de la noche a la mañana, empieza a vomitar, hace una pseudo hepatitis, pero casualmente no elimina por orina, no hace, no hace ni una elevación de las enzimas hepáticas ni las canaliculares. Aparece mucho en ustedes cuando están en época de ¿cómo se llama?, de examen. Tuvimos muchos alumnos que tuvieron ese toque. No tiene ninguna implicancia, no se lo trata, ¿sí? Acá le tenemos a la intrahepática, donde ya hay alteración en el hígado. Por supuesto que acá la bilirrubina conjugada va a estar elevada. ¿Y qué también va a estar elevada? Las enzimas hepáticas, porque acá se inflamó el hígado, ¿sí? Entonces vamos a tener GPT, GOT elevada. Tal vez no tengamos absolutamente nada que ver con las canaliculares, pero no sabemos el estadio en el que se encuentra el paciente. En la poshepática tenemos muchísima bilirrubina conjugada. La orina va a estar súper oscura, se va a eliminar totalmente. Las enzimas hepáticas, ni fu ni fa, probablemente apenitas o prácticamente no se la detecta. Pero las canaliculares van a estar agresivamente elevadas. La gamma GT, la fosfatasa alcalina. ¿Cuál es más sensible, más específica? La gamma GT, ¿sí? Ambas las dos, obstrucción. Le sacas la piedra, le sacas el tumor, se vuelve perfecto y no fue afectado el hígado. Bueno, acá les presento solamente porque estamos súper atrasados y al revés para variar. Acá les presento la orina famosa, la coluria, ¿sí? La coluria es la presencia de bilirrubina, que no hay que confundir con ciertos medicamentos que pueden tener este color o una sangre vieja. Miren, acá alrededor, ven ustedes este amarillito, esta es una especie de fluorescencia que tiene en la orina. Vos le sacudís a esta orina y se va a formar acá una espuma de color verdoso, amarillento. ¿Por qué les parece a ustedes que el médico ñaná te hace llevar la orina de tu paciente? Vieron que la hepatitis es el PARURU, ¿sí? Ustedes tienen que manejar también esos términos, ¿sí? El PARURU, que solamente cura el médico ñaná, ¿verdad? El médico no sabe luego curar, dice nuestra gente. ¿Y qué le lleva la mamá al médico ñaná? Le lleva la orina. ¿Por qué? Porque el médico ñaná observa esto, ¿sí? Sacude, sí, se queda la espuma, entonces se le da los remedios refrescantes, porque realmente a la inflamación del hígado prácticamente no se lo medica, se le hace el reposo, la dieta, y en algunos casos se le da un poquito de cortisona, pero eso yo no me puedo meter porque no es mi área, ¿sí? Pero generalmente pasa específicamente cuando estamos tratando a un paciente de hepatitis A, por ejemplo, que es totalmente inocuo, ¿sí? Bueno, esto ustedes cuando estén más tranquilos, les hice este cuadro donde ven ustedes cómo se maneja el tema de la AST-ALT. No les puse acá la gamma GT, pero podría agregarle, creo que hay otro cuadro que tiene agregado la gamma GT. No les puse la gamma GT porque esto es lo que nosotros presentamos a diario: GPT, GOT, bilirrubina y fosfatasa alcalina. Entonces, en esto sus ojos tienen que manejar. Los valores de referencia varían mucho. Ustedes no quiero que me aprendan de memoria, pero sí que siempre tengan en cuenta que valores, o sea, tienen que aprender relativamente, ¿verdad? Pero al mirar, ustedes ya se van a fijar que esto está alterado. Va a llegar un momento que ustedes esto lo van a manejar en forma totalmente automatizada. La fosfatasa alcalina sí va a requerir que piensen más, porque tienen que mirar la edad, específicamente la edad del paciente, para poder hacer una conclusión. Bueno,
La albúmina, ya saben ustedes que es de síntesis. Cuanto más bajo está, menos síntesis. Tiempo de protromina presta al paciente, ya que el hígado no sintetiza. Las hepatitis, como habíamos visto, requieren estudios laboratoriales muy, muy cercanos, ¿verdad? Se hace hoy, a la semana, a las 2 semanas, hasta que las enzimas se comporten normalmente. Por supuesto que ustedes tienen que saber la etiología de su hepatitis. Para eso van a pedir al laboratorio, si ustedes piensan, la mayoría de ustedes piensan que puede ser a virus a virus B o a virus C. Estos generalmente se hacen también rutinariamente para los pacientes que van a ser donantes, ¿sí? Virus A, si ustedes tuvieron alguna vez, se les va a quedar el recuerdo inmunológico de la IgG positiva, anticuerpos virus A, ¿sí? Totalmente inocua. En el virus B se les va a quedar el core IgG positivo. Eso impide que este paciente sea donante. La C se hace solamente hepatitis C, anticuerpos IgG, si sale positivo, invalida para la donación, ¿sí? También van a ver ustedes que se pueden tener otros tipos de virus, ¿verdad? O sea, lo que tienen que saber ustedes es por qué tuvo, ¿sí? Específicamente, porque una vez que pase el efecto, si ustedes saltaron en esta parte, se puede volver crónico el paciente. Bueno, acá tenemos la cirrosis, donde ya llegamos a la finalización, en el cual ustedes ven, algunas personas presentan este hígado graso debido a al síndrome metabólico que está presentando, que es la diabetes, la hipertensión arterial, las elevadas concentraciones lipídicas que van engrosando al hígado, ¿verdad? También podemos tener cirrosis debido a la deficiencia de los transportadores. Hemos visto en la enfermedad de Wilson la ceruloplasmina cuando no tenemos depósitos de cobre, la enfermedad de Wilson, ¿verdad? La deficiencia de la antitripsina, por déficit de ella, podemos tener también una cirrosis a largo tiempo. En la hemocromatosis, cuando hay un déficit de la transferrina, también podemos producir depósitos de hierro. Esto es una cosa muy finita. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes para pedir esto? ¿Sí? Porque las enzimas hepáticas nunca están normales. Siempre están ahí en el borde o un poquito elevada. En ciertas ocasiones está más elevada. Nunca está curado su paciente. Cuando eso se mantiene, ya ustedes tienen que pensar en la cronicidad. Existe otro tipo de cirrosis biliar en el cual sí ya hay una destrucción total. No hay casi absolutamente nada que se pueda observar, ya que es totalmente crónico. En ellos, lo que da el diagnóstico juntamente con la biopsia son los anticuerpos antimitocondriales, ¿verdad? Todos estos, bilirrubina, fosfatasa, sincronucleotidasa, están elevados, pero no son así con un dramatismo, ¿sí? Sino que siempre así, en una forma molestosa, ya que nunca está normal, ¿sí? Esta es la última etapa del paciente. Tener ese tipo de paciente es bastante complicado. Bueno, en este cuadro comparativo, lo que mi intención es que ustedes piensen, mediten, organicen su cerebro para poder ver la localización enzimática y ven en cada una de ellas que no son muy difíciles de aprender, ¿sí? ¿Cuál predomina sobre la cual en una hepatitis viral? En la alcohólica, miren, si ustedes tienen un paciente que le sale todo normal su hepatograma,
porque acuérdense que es rutinario, o tienen que pedirle en el hola, ¿qué tal? A tu paciente, ¿sí? Y solamente la gamma GT le sale. Por supuesto que vos no le vas a decir, señor, ¿usted toma todas las noches? Obvio que no, ¿verdad? Ustedes tienen que manejar esa parte. Hay que preguntar cuál es tu hábito, cómo te manejas. Porque algunas personas te dicen, por ejemplo, yo a la noche tomo una raya de whisky chiquitito para acelerar qué sé yo, abrir el apetito. Pero esa rayita por rayita va formando rayazas y toma una botella. Entonces, esto también es un signo de alerta. También va a ser cuando está ingiriendo drogas. Por ejemplo, gente que toma estatinas, que toma antiinflamatorio, vas a tener un toquecito. Entonces, tenés que cuidarle mucho más a tu paciente. En la obstrucción es muy fácil, hacia los canaliculares están totalmente obstruidos. Lesión que ocupa espacio, obstrucción. Cirrosis prácticamente es total, así plana la curva. Y en la hemólisis solamente la GOT, ya que está en los eritrocitos, ¿sí? Facilísimo es. Acá les puse otro cuadro comparativo para que ustedes puedan manejar. Ven ustedes acá la láctico no se la usa porque tiene mucha implicancia en casi todas las enfermedades, ¿sí? Entonces se la usa como acompañamiento. Ustedes, queridos niñitos míos, esta es el perfil hepático. Este es el hepatograma que ustedes, al colocar perfil hepático o hepatograma, nosotros le hacemos rutinariamente. No me vayan a poner pH, por favor. Eso no vayan a poner, porque no está bien, ¿sí? La gamma GT tienen que pedir aparte. La ATP y la albúmina aparte. Esto les pongo así en rojo porque tienen que pedir por separado porque no se lo incluye en forma rutinaria. ¿Está? Bueno, y estas son las alteraciones en las cuales les hice este cuadrito en el cual ustedes van a ir mirando como finalización de sus estudios, ¿sí? Bueno, terminamos, chicos. Cuidémonos todos. Muchas gracias por la atención. Disculpen nuevamente la extensión.